En esta experiencia, el objetivo era construir una pila de Daniell. Para esto, se utilizaron dos vasos de precipitados. En uno tenía solución molar en la que estaba el sulfato de zinc y en la otra solución molar en la que se encontraba el sulfato de cobre. En la solución donde estaba el sulfato de zinc se colocó la varilla de zinc y en la solución en la que estaba el sulfato de cobre se colocó la varilla de cobre. Después a ambos vasos de precipitado se los conectó por medio de un tubo de vidrio que contenía por dentro una solución de cloruro de potasio. El objetivo de este tubo de vidrio era actuar como puente salino. El puente salino lo que hace es asegurar el flujo continuo de electrones. En esta experiencia probamos con el voltímetro medir el voltaje antes de poner el puente salino, que no marcaba nada, y después de poner el puente salino lo volvimos a hacer y marcaba 1,1. Esto indicaba que había un voltaje entre las pilas, o sea que se producía electricidad, o sea que se genera una corriente eléctrica. Con esta experiencia concluimos que se puede formar la pila de Daniell con dos metales inusuales y que al conectar un cable conductor con el voltímetro se puede observar que se produce una corriente eléctrica. El objetivo de la experiencia número 2 era verificar la afinidad química de diferentes metales. Para esto tomamos 3 tubos de ensayos y le agregamos a uno granallas de zinc, a otro trozos de hierro y a otro algunos pequeños de alambres de cobre. A todos estos tubos de ensayo le añadimos ácido clorhídrico y se podía observar, por ejemplo, que al tubo con zinc y con hierro atacaba el ácido clorhídrico y se formó una reacción efervescente o rugiada. En cambio, en el tubo con cobre no hubo reacción alguna. En el tubo con cobre no hubo reacción alguna debido a que el cobre no desaloja el hidrógeno en los ácidos, debido a que está por debajo del mismo en la serie potencial. En la misma experiencia agarramos otros 3 tubos de ensayo en el que colocamos zinc, hierro y cobre, y a estos, en vez de añadirles ácido clorhídrico, le añadimos ácido sulfúrico. En el tubo de ensayo que contenía zinc y el que contenía hierro se pudo observar que hubo una reacción, y que en el tubo de ensayo que contenía zinc y en el que contenía hierro se logró observar una reacción endotérmica y también, se nota de que el ácido los ataca en frío. En cambio, en el tubo que contenía cobre no hubo reacción alguna. Pero al calentar el tubo con cobre se produce una reacción y larga un olor característico, lo que esto te indica que hay desprendimiento de dióxido de azufre. Podemos concluir que el cobre no desaloja los hidrógenos de los ácidos, ya que está por debajo en la serie potencial, y que también el ácido sulfúrico ataca el cobre en caliente, pero no sustituye al hidrógeno. También que el ácido sulfúrico ataca el cobre en caliente y que se produce un proceso de oxidorreducción. El cobre se oxida y el dióxido de azufre se reduce. En la experiencia número 3, el objetivo era verificar el desplazamiento del cobre por la plata. Para esto enrollamos un alambre en forma de espiral y lo metimos adentro de un vaso de precipitados o un tubo de ensayos y lo cubrimos con solución de nitrato de plata. Después lo guardamos de la luz y en la próxima clase, cuando lo sacamos, podemos observar que se desprende la plata y se forma como una pelusa así plateada con destellos brillantes. También se notó que la solución había cambiado de un transparente a un color azul. Con esto podemos concluir que el cobre se oxida y se pasa a la solución formando nitrato de plata, y la plata se pasa hacia el alambre formando plata pura.
Esto pasa porque la plata está por encima que el cobre en la tabla potencial y los elementos que se encuentran en la parte más arriba de la tabla son menos reactivos. Y los elementos que se encuentran por debajo son más reactivos y propensos a oxidarse. Para esta cuarta experiencia, el objetivo era verificar el desplazamiento del cobre por el hierro y también por el zinc. Para eso se prepara una disolución de sulfato cúprico con unas gotas de ácido sulfúrico y fue colocada en 2 vasos de precipitado. En un vaso se colocó una varilla de hierro limpia y en el otro una lámina de zinc. Tanto el zinc como el hierro quedaron cubiertos por una capa roja y esto significa que los dos redujeron el cobre. Y esta capa vendría a ser una fina capa de cobre. El objetivo de esta experiencia es verificar el desplazamiento del plomo por el zinc. Para esto utilizamos un vaso de precipitados y etanoato de plomo y zinc. En un vaso de precipitados preparamos una solución concentrada de etanoato de plomo y sumergemos 2 tiras de zinc de 1 centímetro de ancho en forma de espiral y la dejamos reposar hasta el otro día. La solución es transparente. El plomo se deposita sobre el zinc en forma de escamas brillantes de un color gris oscuro. Después se volcó el líquido y con la mano se sacó las escamas de plomo. Se hace como una bolita y esa la dejamos en la mesada y ahí podemos comprobar que se creó plomo, se generó plomo. El objetivo de esta experiencia era comprobar reacciones del hierro con diferentes reactivos. Para esto se utilizaron 4 tubos de ensayo y se colocó un clavo de hierro en cada uno y se lo sumergió en diferentes sustancias. En uno agua destilada, en otro hidróxido de sodio, en otro ácido clorhídrico y en otro ácido nítrico. Después se dejaron reposar hasta el siguiente día y después de las 24 horas se lograron observar cambios. El tubo que tenía ácido clorhídrico pasó de ser transparente a un color celeste azulado. El que tenía ácido nítrico pasó de ser marrón a tener mezcla con partes celestes. El tubo con agua destilada pasó de ser marrón a tener un tono más claro, un marrón más claro. El tubo con hidróxido de sodio pasó de ser transparente a tener como una especie de gotas naranja. Podemos concluir que las soluciones ácidas liberan iones de hidrógeno que actúan como captadores de electrones y favorecen la corrosión, y que con cada solución se pudieron observar distintos resultados de la oxidación del hierro. También en la corrosión del hierro, el mismo hierro actúa como ánodo y libera electrones y pasa a ser ion ferroso. O sea, pasa de hierro 0 a hierro más 2. Y en soluciones ácidas, al liberar iones de hidrógeno, actúan como captadores de electrones. Y eso favorece la corrosión. Por eso en los tubos con ácido clorhídrico y ácido nítrico, la reacción con el hierro es más notoria. El objetivo de esta última experiencia es verificar las reacciones del hierro con diferentes pares metálicos. Para eso, en esta experiencia se preparó una solución de agar-agar y se le agregó ferricianuro de potasio. En una cápsula de Petri se colocó un clavo común y uno doblado, y en otra cápsula se colocó un clavo común con alambre de cobre enrollado y otro clavo con un trozo de zinc atravesado. Después se los cubrió con la solución de agar-agar anteriormente preparada. En la primera cápsula, las partes que el clavo estaba recto, no se observó ningún tipo de cambio o coloración, mientras que en las partes curvas sí. Las zonas atacadas, que vendrían a ser la cabeza del clavo, la zona curva y la punta, se convirtieron en zonas anódicas. Donde más se oxida el clavo es donde hay más tensión por la presión mecánica. La parte media no se observó ningún cambio y se convierte en una zona catódica. En el clavo con el cobre arrollado se forma el par hierro-cobre. El clavo es muy atacado por la rumbre y el hierro actúa como ánodo y el cobre actúa como cátodo, debido a que tiene un menor potencial. El clavo con el zinc es menos atacado, debido a que forma el par zinc y hierro, y el zinc actúa como ánodo y protege al hierro, y a esto se lo conoce como protección catódica.
El ferricianuro reacciona con los iones ferrosos formados en el proceso, otorga una coloración azul por formación de ferricianuro ferroso. Se conoce como azul de Turnbull.